Bien, chicos, empezamos segunda clase de superficies. En esta clase vamos a estudiar los elipsoides. Ya tenemos 22 alumnos en la reunión. Buen día, Germán. Empezamos, chicos, haciendo un repaso rápido de los conceptos principales que hemos visto en la clase anterior. Habíamos definido a las superficies cuádricas como un lugar geométrico del espacio cuya expresión analítica es una ecuación de segundo grado en 3 variables de la siguiente forma. Fíjense la ecuación, una ecuación de segundo grado en 3 variables, 3 términos cuadráticos en X, en Y y en Z, 3 términos rectangulares en XY, XZ e YZ, y 3 términos lineales en X, en Y y en Z, más un término independiente, donde los coeficientes de los términos de segundo grado, A, B, C, D, E o F, deben ser algunos, por lo menos uno, distinto de cero. Los 3 coeficientes no pueden ser simultáneamente iguales a cero, porque si eso ocurriera, fíjense esto, 6 términos de segundo grado se anularían y la ecuación que nos quedaría sería una ecuación de primer grado o una ecuación lineal que representaría un plano, ya no representaría una superficie cuádrica. Fíjense esta ecuación, que por cierto es muy larga, es una ecuación, como ya dijimos, de segundo grado en 3 variables, y es una ecuación completa, y representa a las superficies cuádricas, con su centro o su vértice no necesariamente en el origen del sistema, y con sus ejes de simetría no necesariamente paralelos a los ejes coordenados. Como les dije, como bien les dije en la clase anterior, no vamos a estudiar a las superficies cuádricas en función de esta ecuación general, que como ya dije es muy larga y es muy compleja de estudiarla. Entonces, lo que se hace generalmente es, a partir de esta ecuación completa, general, de segundo grado en 3 variables, lo que se hace es, a partir de transformación de coordenadas, lo que se hace es convertirla, simplificarla en 2 ecuaciones, una de este tipo y otra de este otro tipo. Esta ecuación representa a las cuádricas con centro, justamente su centro en el origen del sistema. Esta ecuación, fíjense que tiene 3 términos cuadráticos, en X, en Y, en Z, y un término independiente, representa a las cuádricas con su centro en el origen del sistema y con sus ejes de simetría sobre los ejes coordenados. Y esta ecuación, 2 términos cuadráticos y un término lineal, representa a las cuádricas sin centro, es decir, cuádricas con vértice en el origen del sistema y con su eje de simetría sobre algunos de los ejes coordenados. Es decir, lo que se hace, pero nosotros no lo vamos a hacer, es transformar esta ecuación, ¿sí? Una ecuación larga, completa, de segundo grado, a partir de traslaciones y rotaciones de ejes coordenados en estos 2 tipos de ecuaciones. Nosotros vamos a estudiar a las cuádricas a partir de estas ecuaciones, que son mucho más simples, mucho más sencillas y mucho más fáciles a la hora de estudiar a las superficies cuádricas. Repito, son ecuaciones que representan las superficies cuádricas con su centro o con su vértice en el origen del sistema. Y con sus ejes, eso que quede claro, con sus ejes de simetría sobre los ejes coordenados. Bien, empezamos estudiando en la clase anterior a las cuádricas con centro, y vamos a seguir estudiando por esta y las próximas 2 clases a las cuádricas con centro. ¿Cuáles son las cuádricas con centro?
ya la hemos mencionado en la clase anterior. La superficie esférica, que ya la hemos estudiado, al elipsoide, que lo vamos a estudiar en esta clase, y a los hiperboloides, que lo vamos a estudiar en las próximas clases. ¿Cuáles son las características principales de las superficies cuádricas con centro? Tienen un centro de simetría, que es el origen, tienen los tres ejes de simetría, que son los ejes coordenados, tienen tres planos de simetría, que son justamente los planos coordenados, tienen ecuación general reducida, se la llaman algunos autores, que tiene esta forma, que repito, son cuádricas con su centro en el origen del sistema, y cuya ecuación canónica adopta esta forma, que ya vamos a ir familiarizándonos a medida que vayamos estudiando las distintas cuádricas con centro. ¿Está? Esto ya vimos en la clase anterior, por eso fui muy rápido. Hagan captura, si no la tienen, de esta pantallita y pasamos a la siguiente. Dijimos también en la clase anterior que vamos a tratar de estudiar las cuádricas de la misma forma que ya estudiamos las cónicas, tema del capítulo anterior, para tratar de encontrar algunas similitudes, sobre todo en las ecuaciones de las cuádricas. Y en la clase anterior vimos que la superficie esférica tiene su ecuación canónica muy parecida a la ecuación canónica de la circunferencia. Es decir, la superficie la superficie esférica tiene como equivalente en el plano a la circunferencia, con lo cual tienen características muy parecidas, sobre todo en las ecuaciones tanto canónicas como generales. Eso lo vimos en la clase anterior. También dijimos que íbamos a ir construyendo un esquemita que nos permita clasificar las distintas cuádricas. Y hemos empezado con las cuádricas con centro, que tienen esta ecuación general, cuádricas con su centro en el origen del sistema. Su ecuación general tiene esta forma: tres términos cuadráticos, en X, en Y, en Z, y un término independiente. Si R es mayor que 0, acá vamos a hacer una salvedad, chicos, porque hay algunos que estudian directamente el libro de la cátedra, el que proponemos como libro base para estudiar. Y en el libro de la cátedra, esperen que active el lápiz, no lo tengo activo, esperen un segundito, chicos. ¿Sí? En el libro de la cátedra, en lugar de R, ustedes tienen Q elevado al cuadrado. Pero es lo mismo, chicos. Es cuestión de notaciones. Yo seguí la notación del autor Lehmann, que es otra bibliografía, que figura como bibliografía complementaria, si no me equivoco. M por X al cuadrado más N por Y al cuadrado más P por Z al cuadrado igual a Q al cuadrado es lo mismo que la ecuación que yo tengo escrita acá. Es lo mismo, es cuestión de simbología, chicos. Cualquiera es válida. ¿Está? Eso me preguntaron en la clase anterior. Bien, entonces, si R es mayor que 0, y si los coeficientes que acompañan a las variables elevadas al cuadrado, es decir, M, N y P, son todos positivos, la cuádrica que representa esta ecuación es un elipsoide. Esta es la cuádrica que vamos a estudiar en esta clase. Y si además de que M, N y P sean todos positivos, tienen el mismo valor absoluto, la cuádrica que representa la ecuación es una superficie esférica, que es un caso especial del elipsoide, así como lo dijimos en la clase anterior. Y a las superficies esféricas las hemos estudiado en la clase pasada. Bien, hoy nos dedicamos a estudiar al elipsoide. Después, a medida que vayamos avanzando con las clases, vamos a ir completando este esquemita que nos permite clasificar a las superficies cuádricas con centro, y que les va a venir bien a la hora de estudiar. Hagan captura de esta imagen y pasamos a la siguiente. ¿Qué más dijimos en la clase anterior?
que con todas las superficies cuádricas que vayamos a estudiar a partir de ahora y hasta la última clase de la cursada, va a ser el estudio, lo que vamos a hacer va a ser el estudio o la discusión o el análisis de la ecuación de las superficies que vayamos a estudiar. ¿En qué consiste ese análisis? ¿En qué consiste esa discusión? En desarrollar los siguientes pasos, que siempre van a ser los mismos, chicos. Identificar la superficie, realizar la figura de análisis, hallar e identificar las intersecciones con los ejes coordenados, hallar e identificar las trazas sobre los planos coordenados, hallar e identificar las secciones con los planos coordenados, paralelo a los planos coordenados, para determinar la extensión de la superficie. Esto significa para determinar si la superficie es una superficie finita o una superficie infinita. En la clase anterior vimos que una superficie esférica es una superficie que tiene límites, es una superficie finita. El elipsoide también es una superficie finita. Vamos a ver en la próxima clase que los hiperboloides son superficies infinitas. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. En el sexto paso lo que se hace es representar gráficamente la superficie y en el último paso se representa la porción de la superficie que se observa en el primer octavo. Bien, este análisis lo vamos a hacer con todas las superficies cuádricas que vayamos a estudiar. Bien, avanzamos. Vamos a definir al elipsoide, que es la cuádrica que vamos a estudiar en esta clase. Al elipsoide, ¿se acuerdan cómo hemos definido la superficie esférica, no? En la clase anterior. Dijimos que una superficie esférica es el lugar geométrico de todos los puntos del espacio que equidistan de un punto fijo llamado centro, que tiene prácticamente la misma definición que la definición de la circunferencia. Son muy parecidas. Una hace referencia al plano y la otra hace referencia al espacio. Al elipsoide también, a esta cuádrica, también la podríamos definir de manera muy parecida, de manera muy semejante a la elipse. ¿Recuerdan la definición de elipse, verdad? Un elipse se define como el lugar geométrico de todos los puntos del plano, cuya suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados foco es siempre constante. Al elipsoide también lo podríamos definir de esa forma, pero haciendo referencia al espacio. Pero no lo vamos a definir de esa forma, ¿tá? Lo vamos a definir de esta forma mucho más sencilla, coincidiendo con lo que ustedes tienen en la bibliografía y en los apuntes de teoría. Al elipsoide lo vamos a definir como la superficie cuádrica con centro cuya ecuación tiene esta forma, como ya dijimos. Tres términos cuadráticos en X, en Y, en Z y un término independiente. Es un elipsoide, obviamente, con su centro en el origen del sistema. Con R mayor que 0 y con todos los coeficientes M y P positivos. De esta forma vamos a definir al elipsoide, no como lugar geométrico. Podría, como dije hace un momento, definirse al elipsoide como lugar geométrico. Bien. Antes de pasar a los elementos y a la ecuación canónica de la superficie, de esta superficie del elipsoide, quiero que veamos algunos ejemplos reales de un elipsoide. Un ejemplo real de un elipsoide sería una pelota de rugby. En la clase anterior dijimos un ejemplo de una superficie esférica, es una pelota de fútbol, una pelota de básquet, hueca por dentro, es una superficie, no es un volumen, no es un cuerpo. Lo mismo pasa con el elipsoide. Un elipsoide es una superficie. Un ejemplito es una pelota de rugby o un huevo de Pascua, hueco por dentro. ¿Está? A veces en la hojita de papel o en la pantallita es difícil visualizar así que a la superficie, así que vamos a recurrir a GeoGebra para que podamos ver al elipsoide. Miren, ahí tienen al elipsoide. ¿Me confirman si pueden ver la pantallita de GeoGebra, chicos? Sí se ve. Bien, ahí tenemos un elipsoide. ¿Sí?
mucho no se puede apreciar que sea hueca la superficie por dentro. Entonces a la superficie yo la voy a cortar con el plano XY, con el plano Z igual a 0. Cuidado con la ecuación, Z igual a 0. El plano XY, el plano coordenado XY. Miren, vean qué tienen en común el plano y el elipsoide. Lo que tienen en común son todos los puntos de esta curva, de esta cónica, que es una elipse. Si la miramos de arriba, es una elipse. Entonces, esto nos está dando la pauta de que la superficie es hueca por dentro. Cuidado con eso. No es un volumen, no es un cuerpo geométrico, es una superficie. ¿Está, chicos? Bien, veamos ahí. Ahí también se puede apreciar que la superficie es hueca por dentro. Porque lo único que tienen en común entre el plano XZ y la superficie son estos puntos. Los puntos que están sobre esta curva pintadita de verde. Y esa curva es una elipse. ¿Se puede apreciar, chicos? Sí, profe. Chicos, bien. Entonces que quede claro eso. Esto es necesario que lo tengan en cuenta a la hora, sobre todo, de buscar las intersecciones con los planos coordenados y con planos paralelos a los planos coordenados. Vamos a volver a la diapositiva. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos de un elipsoide? Tenemos el centro, que en este caso coincide con el origen del sistema, es decir, el centro tiene coordenadas 0, 0, 0. Los vértices, que son los vértices del elipsoide, que son los puntos que resultan de la intersección entre la superficie y los ejes coordenados. Allí tenemos un par de vértices. Este vértice, que es un punto de coordenadas A0, 0, y este punto, que es otro vértice de coordenadas menos A0, 0. Este otro par de puntos, otro par de vértices, este punto de coordenadas 0, B0, y este punto de coordenadas 0, menos B0. Y estos otros dos puntos representan otro par de vértices. El punto 0, 0, C y el punto 0, 0, menos C. También tenemos los semiejes del elipsoide. El semieje A, que está sobre el eje X, que es la distancia del centro, de los vértices. El semieje B, el semieje C. Y como ya dijimos, para todas las superficies con centro, el elipsoide tiene como centro el origen del sistema y además el centro es centro de simetría. Los ejes coordenados son ejes de simetría y los planos coordenados son planos de simetría. Es decir, el elipsoide es simétrico respecto del centro, respecto del origen, digamos, respecto de los ejes y respecto de los planos coordenados. La ecuación general reducida es esta, ¿sí? Ya lo dijimos. Bien, prestemos atención a lo siguiente, chicos. Si R es mayor que 0 y M, N y P, los coeficientes de los términos cuadráticos, son todos positivos, esta ecuación representa a un elipsoide real, así como dice la definición. ¿Qué pasa si R es mayor que 0 y M, N y P son todos negativos? La ecuación en ese caso representa un elipsoide imaginario. O que es lo mismo si R es negativo y todos estos coeficientes M y P son positivos, también la ecuación representaría un elipsoide imaginario. Ahora, si R es igual a 0, M, N y P son todos positivos, o que es lo mismo, si M, N y P son todos negativos, el elipsoide sería un elipsoide reducido a un punto. Esto hay que tenerlo en cuenta, chicos, ¿sí? Porque pueden ser preguntitas del parcial. Bien, la ecuación canónica tiene esta forma, chicos. Nosotros, como dijimos en la clase anterior, le vamos a prestar mayor atención a la ecuación canónica de las superficies cuádricas. A partir de la ecuación canónica, porque resulta mucho más cómodo, vamos a estudiar a las superficies cuádricas. Para el caso del elipsoide,
Esta es su ecuación canónica. 3 términos cuadráticos, en X, en Y, en Z. Los términos son todos positivos. La ecuación está igualada a 1. El semieje que se encuentra sobre el eje X se encuentra en el término que contiene la variable X. El semieje que se encuentra sobre el eje Y se encuentra en el término que contiene la variable Y. Y el semieje C se encuentra en el término que contiene la variable Z, para que lo tengan en cuenta. ¿Está? Y si el elipsoide tiene su centro fuera del origen del sistema, es decir, si el centro tiene coordenadas H, K y L, la ecuación canónica del elipsoide toma esta forma. X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado, más Y menos K al cuadrado sobre el cuadrado, más Z menos L al cuadrado sobre C al cuadrado, igual a 1. Donde H, que es la abscisa del centro, acompaña siempre a X cambiada de signo. ¿Sí? H cambiada de signo. K, que es la ordenada, acompaña a Y. L, que es la cota del centro, acompaña a Z. No se olviden de eso. Y fíjense que las ecuaciones canónicas de esta elipse con su centro en el origen, de un elipsoide, perdón, con su centro en el origen, y de un elipsoide con su centro fuera del origen, son muy parecidas a las ecuaciones de la elipse. Una elipse con su centro en el origen del sistema tiene esta forma: X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Este es para el caso de una elipse. Y este es para el caso de un elipsoide. Esto en R2 representa una elipse. Y esta ecuación en R3 representa un elipsoide. Fíjense qué parecidas son las ecuaciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la ecuación del elipsoide tenemos un término más, un término en Z. Esto es para que ustedes vayan comparando la ecuación, en este caso del elipse y del elipsoide, de las cónicas y de las cuádricas. Después al final vamos a hacer un cuadrito comparativo de las ecuaciones de las cónicas y de las cuádricas, que le va a venir bien a la hora de estudiar, como ya les dije. Eso vamos a tratar de hacer en todas las clases, de ir buscando similitudes entre las cónicas y las cuádricas. ¿Quedó claro, chicos? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que la ecuación de la elipse con su centro en HK, fíjense que es muy parecida a esta ecuación. ¿Cuál sería la diferencia? No estaría este término, el término en Z. Si tenemos estos dos términos igualados a 1, en el plano, en R2, representaría una elipse. Ahora, si tengo 3 términos, en X, en Y y en Z, representa un elipsoide. Bien, hagan captura de esta primera pantallita de elipsoide y pasamos a la siguiente. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Lo que vamos a hacer es el análisis, el estudio del elipsoide. ¿Qué análisis vamos a hacer? El mismo que ya hicimos con superficie esférica. Vamos a seguir todos estos pasos, del 1 al 7, pero lo vamos a trabajar en forma genérica. Fíjense, vamos a analizar esta ecuación, que está expresada en forma genérica, no es una ecuación de un elipsoide en particular. El análisis particular para un elipsoide concreto lo van a hacer en la parte práctica. Haciendo esta ecuación, que es el primer paso, identificar la superficie. Hemos dicho que identificar una superficie significa reconocerla, señalar, indicar de qué superficie cuádrica se trata, a partir de la ecuación, de las características que tiene la ecuación. Veamos entonces la ecuación. Todos los términos son positivos, la ecuación está igualada a 1, las variables todas están elevadas al cuadrado, entonces esta ecuación canónica representa un elipsoide con su centro en el origen del sistema, es decir, con centro de coordenadas 0, 0, 0. Suficiente, con eso ya estamos identificando la superficie.
Paso 2, ¿qué tenemos en el paso 2? Realizar la figura de análisis. La figura que tenemos que hacer de la cuádrica de la superficie, como dijimos en la clase anterior, es una figurita que lo hacemos sin mayores detalles, a mano alzada. No es necesario que lo hagamos a escala o de manera prolija. Esta figurita de análisis nos va a permitir visualizar sobre todo las intersecciones con los ejes y las trazas sobre los planos coordenados. Y ya tenemos entonces nuestra figurita de análisis. Paso 3, ¿qué tenemos que hacer en el paso 3? Tenemos que encontrar e identificar las intersecciones de la superficie con los ejes coordenados. Empecemos con el eje X, encontremos la intersección de la superficie con el eje X. ¿Cómo hacemos para encontrar la intersección de la superficie con el eje X de forma analítica? Se escribe el sistema formado por la ecuación de la superficie y la ecuación del eje. Y luego se resuelve ese sistema. De esa forma se encuentra analíticamente la intersección entre el eje y la superficie. ¿Está? Eso ya lo vimos en la clase anterior. Bien, pero antes tratemos de determinar la intersección del eje X con la superficie mirando la figurita de análisis, observando la figurita de análisis. Quiero que me digan ahora, quiero que me ayuden. ¿Qué obtenemos como intersección entre el eje X y el elipsoide? Dos ¿Puede puntos. visualizar? Habíamos dicho al comienzo de la clase que la superficie esférica es un caso especial del elipsoide. Entonces el análisis que vamos a hacer para el elipsoide va a ser un análisis muy parecido al que hicimos para la superficie esférica. Si es difícil, bueno, encontrar la intersección entre el eje y la superficie a partir de las figuritas de análisis, vamos a tener que recurrir a GeoGebra. Yo les recomiendo que, por lo menos para los primeros análisis de las superficies, se apoyen en GeoGebra. Después ya con la práctica lo van a poder hacer a partir de las figuras de análisis. Entonces vamos a GeoGebra. Bien, ahí tenemos al elipsoide. Vamos a encontrar la intersección de la superficie con el eje X. Ahí está el eje X. ¿Se puede visualizar? Pregunto, ¿qué obtenemos como intersección entre la superficie y el eje X? 2 puntos se ve, profe. Sí, 2 puntos, ¿sí? No se ve muy bien ahí. Ahora voy a representar el plano XY, el plano del piso, y ahora sí se puede apreciar mejor que la intersección entre el eje y la superficie son estos 2 puntos. Lo único que tienen en común entre el eje y la superficie son estos 2 puntos. Bien, este punto, no sé si se puede apreciar qué coordenadas tiene. Chicos, ¿se puede apreciar? Sí, coordenadas. 3, bien, 3, 0, 0, ¿no? Este es el semieje sobre el eje X. Y la longitud de este semieje es 3 unidades. Entonces, los puntos que obtenemos como intersección son puntos de coordenada 3, 0, 0. No se olviden que todos los puntos que estén sobre el eje X tienen abscisa, en este caso 3, ordenada, a eso quiero llegar, ordenada 0 y z 0. Repito, todos los puntos que están sobre el eje X tienen ordenada 0 y cota 0. ¿Está? Bien, entonces este punto tiene coordenadas 3, 0, 0 y este punto tiene coordenadas menos 3, 0, 0. En nuestra figura de análisis, los puntos serían estos. Este sería un punto y este sería el otro punto. Entonces, analíticamente tenemos que encontrar las coordenadas de 2 puntos. Entonces, escribimos el sistema formado por la ecuación del elipsoide y la ecuación del eje. ¿Cómo hacemos para escribir la ecuación del eje X? Dijimos que en la práctica se suele decir, para encontrar la ecuación del eje X, hacemos las otras 2 variables iguales a 0. Es decir, y igual a 0 y z igual a 0. Entonces, este sistemita formado por estas 2 ecuaciones representan al eje X. Y igual a 0 representa un plano,
Z igual a 0 representa otro plano. Los planos se cortan y determinan una recta. Y esa recta es justamente el eje X. Vayamos a GeoGebra una vez más. Lo hicimos en la clase anterior, pero para los que todavía se quedaron con dudas, vamos nuevamente a demostrar lo que acabo de decir. Veamos, tenemos el plano I igual a 0. El plano I igual a 0 es este plano, miren. Es el plano coordenado XZ. Fíjense, es un plano perpendicular al eje cuya variable se encuentra en la ecuación. Es decir, es perpendicular al eje Y. Y pasa por el origen, porque el término independiente es nulo. Este es el plano I igual a 0, el plano coordenado XZ. El plano Z igual a 0, Z igual a 0 es el plano coordenado XY, el plano del piso. Estos planos se cortan, ¿sí? Y generan una recta. Esa recta es justamente el eje X. ¿Está? Entonces el eje X tiene esta ecuación. I igual a 0, Z igual a 0. En la práctica, repito, se dice, para encontrar la ecuación del eje X, hago las otras dos variables iguales a 0. I igual a 0, Z igual a 0. Bien, ya tenemos el sistema. Para encontrar la intersección entre la superficie y el eje X, resuelvo este sistema. Reemplazo la ecuación del eje en la ecuación de la superficie. Entonces, I vale 0, Z vale 0. Por lo tanto, este término se anula, y la ecuación que nos queda es x cuadrado sobre a cuadrado igual a. Si despejamos de x, obtenemos que x vale más menos a. Bien, hasta ahí analíticamente. Ahora tengo que identificar, es decir, tengo que indicar qué representa geométricamente lo que acabo de encontrar analíticamente. Entonces, razonamos de la siguiente forma. Si x vale a, una constante, por un lado, ¿no? Si x vale a, y vale 0 y z vale 0, esa terna A0, 0, geométricamente representa un punto de coordenadas A0, 0. Por otro lado, x vale menos a, y vale 0 y z vale 0. ¿Qué representa geométricamente esa terna? Otro punto de coordenadas menos a, 0, 0. ¿Cuáles son esos puntos? Los que ya dijimos. Este es un punto de coordenada A0, 0, y este es el otro punto de coordenadas A0, 0. ¿Está, chicos? Lo vimos acá en la gráfica, lo vimos en GeoGebra, y analíticamente hemos encontrado dos puntos como intersección. ¿Quedó claro? Hagan captura y avanzamos. Vamos a buscar ahora la intersección de la superficie con el eje Y. Intersección con el eje Y. Vamos primero a GeoGebra. Veamos. La intersección con el eje Y. Ahí está la superficie. La intersección con el eje Y. ¿Qué obtenemos como intersección? Vamos, díganme, visualicen. 2 puntos, profe. También obtenemos 2 puntos. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver mejor. Ahí están los 2 puntos. ¿Qué coordenadas tienen esos puntos? Coordenada 4, 0, no, sería 0, 4, 0. ¿Y el otro punto? Sería 0, menos 4, 0. Bien, todos los puntos que estén sobre el eje Y tienen abscisa 0 y tienen cota 0. ¿Está? El semieje B para este elipsoide vale 4 unidades. Bien, vamos entonces a encontrar analíticamente esos dos puntos. Escribo el sistema formado por la ecuación de la superficie y la ecuación del eje Y. Repito una vez más, ¿cómo hacemos para escribir la ecuación del eje Y? Hago las otras dos variables, x y z, iguales a 0. Esta ecuación representa al eje Y. Es la ecuación del eje Y. Puede ser una preguntita del parcial, ¿no, chicos? ¿Cuál es la ecuación del eje Y? Es esta. X igual a 0, z igual a 0. X igual a 0 representa un plano, z igual a 0 representa otro plano. Esos planos se cortan y determinan el eje Y. Resolvemos el sistema ahora para encontrar la intersección en forma analítica.
Reemplazo la ecuación del eje en la ecuación del elipsoide. X vale 0, este término se anula. Z vale 0, reemplazando este término se anula. Y la ecuación que nos queda es y cuadrado sobre el cuadrado de y. Despejando y, obtenemos que y es igual a más menos b. ¿Cómo razonamos? Ahora, si x vale 0, y vale b, z vale 0, eso geométricamente representa un punto de coordenada 0, b, 0. Por otro lado, si x vale 0, y vale menos b, y z vale 0, esta terna representa otro punto, 0 menos b, 0. Que nuestra figurita de análisis serían estos dos puntos, este punto y este punto, que vienen a ser un par de vértices del elipsoide, ¿no? ¿Está? Vamos a encontrar ahora la intersección con el eje Z. Vamos a ir directamente a la forma analítica. Escribimos el sistema formado por la ecuación de la superficie, la ecuación del eje. Si estoy buscando la ecuación del eje Z, hago las otras dos variables, x igual a 0 e y igual a 0. Ya tenemos la ecuación del eje Z. Reemplazo la ecuación del eje Z en la ecuación del elipsoide. Entonces, si x vale 0, este término se anula. Si y vale 0, este término se anula. Y de la ecuación nos queda z al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Despejando z, obtenemos que z vale más menos c. Entonces, si x vale 0, y vale 0, y z vale c, esa terna representa un punto. Si x vale 0, y vale 0, y z vale menos c, representa otro punto. ¿Está, chicos? Y esos puntos en nuestra figurita de análisis serían estos dos puntos. De coordenadas 0, 0, c y 0, 0, menos c. Bien, acá vamos a encontrar las intersecciones con los tres ejes. Y las intersecciones representan 3 puntos. En GeoGebra, la intersección de la superficie con el eje Z serían estos dos puntos. 0, 0, 2 y 0, 0, menos 2. Bien, vamos al siguiente paso. Cuarto paso. Tenemos que encontrar e identificar las intersecciones, esas son las trazas, las intersecciones de la superficie con los planos coordenados. Empecemos con el plano XY. Encontremos la traza del elipsoide con el plano XY. ¿Cómo lo hacemos analíticamente? De la misma forma que lo hicimos con el eje. Escribo el sistema formado por la ecuación de la superficie, en este caso del elipsoide, y la ecuación del plano XY. ¿Cómo hago para escribir la ecuación del plano XY? En la práctica se suele hacer lo siguiente. Si estoy buscando la ecuación del plano XY, hago la otra variable, z igual a 0. Entonces, z igual a 0 es la ecuación del plano coordenado XY. ¿Cómo encuentro la intersección analíticamente? Resuelvo el sistema. Es decir, aplico el método de sustitución. Reemplazo la ecuación del plano XY en la ecuación de la superficie. Es decir, reemplazo z igual a 0 en la ecuación. ¿Está? Bueno, pero vamos a GeoGebra para ver qué obtenemos como intersección de la superficie con el plano XY. El plano XY, que es el plano z igual a 0, es el plano del piso. Y como intersección entre el plano y el elipsoide, fíjense, tenemos esta cónica, que es una elipse. Es una elipse sobre el plano z igual a 0. ¿Está, chicos? Bien, entonces analíticamente tenemos que obtener una elipse. Reemplazo z igual a 0 en la ecuación. Este término en la ecuación de la superficie, este término se anula. Y la ecuación que nos queda es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Una ecuación en dos variables. Y esta ecuación, como ustedes bien saben, representa una elipse, pero en el plano. ¿En qué plano? En el plano z igual a 0. En el plano z igual a 0. Entonces, en rigor, se tiene que expresar de esta forma, chicos. La traza
o la intersección sobre el plano XY representa una elipse. Y estamos identificando, estamos reconociendo que hemos encontrado geométricamente como intersección o como traza. Es una elipse de ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre el cuadrado igual a 1 en el plano z igual a 0. ¿Está, chicos? Una cosita para aclarar. Se simboliza traza sobre el plano XY de esta forma. Y puede aparecer en el cuestionario, en el parcial. Traza con el plano XY. ¿Cómo vamos a leer esta simbología? Traza sobre el plano XY. Esta es la intersección de la superficie con el plano XY. Bien. Captura de nuestra figurita de análisis. La elipse sobre el plano z igual a 0 o sobre el plano coordenado XY sería esta elipse, que pasa por estos 4 puntos. Bien. Hacemos captura de esta imagen, de esta pantallita, y pasamos a la siguiente. Busquemos la traza de la superficie con el plano o sobre el plano XZ. Sobre el plano XZ. El plano XZ es el plano Y igual a 0. Y fíjense, la intersección entre la superficie y el plano Y igual a 0 es una elipse. ¿Podría ser una circunferencia? Claro, podría ser una circunferencia. Pero en este caso es una elipse, porque fíjense, este semieje vale 3 unidades y este semieje C vale 2 unidades. Si el semieje A y el semieje C fueran iguales, ¿sí? Tuvieran la misma longitud, la traza sería una circunferencia. Podría darse ese caso, pero en este caso, fíjense, es una elipse. Y no se olviden que la circunferencia es un caso especial de la elipse donde los semiejes son iguales. Bien, entonces, analíticamente tenemos que encontrar una elipse como traza sobre el plano XZ. Escribimos el sistema formado por la ecuación del elipsoide y la ecuación del plano XZ. Hago la otra variable, que es Y igual a 0. Y de esa forma encuentro la ecuación del plano XZ. Resuelvo el sistema. Reemplazo Y igual a 0 en la ecuación de la superficie. Si Y vale 0, este término se anula y la ecuación que nos queda es la siguiente, que es una ecuación en 2 variables. Y esta ecuación representa una elipse, pero en el plano. Entonces, identificamos la traza que acabamos de obtener, es una elipse de esta ecuación en el plano Y igual a 0. ¿Ya, chicos? En nuestra figurita de análisis, la traza sería esta elipse. Esta elipse que se encuentra sobre el plano coordenado XZ. Esta es la traza en el plano XZ. Bien, vamos a buscar la traza sobre el plano IZ. De la misma forma. Armamos el sistema, la ecuación de la superficie, la ecuación del plano IZ, que en este caso es X igual a 0, reemplazo X igual a 0 en la ecuación de la superficie, este término se anula, y la ecuación que nos queda es una ecuación en 2 variables. Esta ecuación, como ustedes saben, representa una elipse. ¿En qué plano? En el plano X igual a 0. En GeoGebra, ¿cuál sería el plano? ¿Cuál sería la intersección? Perdón. Es este. Es esta elipse. Esa es la intersección entre el plano coordenado YZ, que es el plano X igual a 0, y el elipsoide. Es esta elipse. Aquí tenemos a ver la superficie. Ahí se ve mejor. ¿Ven? ¿Ven la elipse? Una elipse sobre el plano YZ. Bien. En nuestra figura de análisis, la traza sobre el plano YZ sería esta elipse que vemos al frente. Esta elipse. Perfecto. Bien, vamos a encontrar ahora las trazas o las secciones
de la superficie con planos paralelos a los planos coordenados. ¿De acuerdo? Bien, empecemos con los planos paralelos al plano XY, al plano coordenado XY. ¿Cómo hacemos para encontrar las secciones entre la superficie y los planos paralelos al plano coordenado XY? De la misma forma, armamos el sistema formado por la ecuación del elipsoide y por la ecuación de planos paralelos al plano XY, que tienen esta forma, chicos, Z igual a K. Esta ecuación representa la familia de los planos paralelos al plano coordenado XY. Si Z, por ejemplo, vale 0, si K vale 0, tendríamos Z igual a 0. Y Z igual a 0 representa justamente al plano XY. Si Z es igual a 1, representa otro plano paralelo al plano XY. Si Z vale 2, otro plano. Lo veamos en este plano. Ya. Fíjense. Ese es el plano Z igual a 0, es decir, K vale 0. El parámetro K vale 0. Entonces, Z igual a 0 es este plano, que está pintadito allí con celeste, que es el plano coordenado XY. Bien, si K vale 1, si K vale 1, bien, si K vale 1, el plano es este ahora, este plano que está por encima del origen, ¿sí? Pero es paralelo al plano del piso, al plano Z igual a 0, al plano coordenado XY. Miren, este plano que es Z igual a 1 es paralelo. ¿Lo ven? Si Z vale, por ejemplo, si K vale, por ejemplo, 1,8, y ahí tenemos un plano, que es un plano paralelo al plano coordenado XY. Si Z vale menos 1, también tenemos un plano paralelo al plano coordenado XY. Entonces, Z igual a K es la familia de los planos paralelos al plano coordenado XY. Bien, vamos a ver entonces qué obtenemos como intersección entre la superficie y los planos paralelos al plano coordenado XY. Vamos nuevamente a escoger. Bien, quiero que observen ahora y me digan, ¿qué obtenemos con planos paralelos, como intersección con planos paralelos y la superficie? ¿Qué obtenemos como intersección, chicos? ¿Qué se puede apreciar? Se forman elipse, profe. Sí, obtenemos como intersección elipse, perdón. Sí. Ahora, ¿siempre van a ser elipses? No, profe, cuando llegue arriba se va a formar un solo punto. Bien, entonces fíjense que si K vale 2, si K vale 2, la intersección entre la superficie y el plano Z igual a 2 es un punto. Lo mismo que sucedía con la superficie esférica. Es un punto. Es decir, sería una elipse reducida a un punto. Y si K vale menos 2, también obtenemos como intersección un punto. Una elipse reducida a un punto. ¿Está, chicos? Entonces, mientras K sea mayor que menos 2 y menor que 2, las intersecciones van a ser elipses reales. ¿Está, chicos? Ahora, si K es igual a menos 2 o K es igual a 2, las intersecciones son elipses reducidas a un punto. Ahora pregunto, ¿qué pasa si K es mayor que 2? Es decir, si cortamos a la superficie con el plano Z igual a 2,4, por ejemplo. ¿Obtenemos intersección real? No, profe, son imaginaria. La intersección es imaginaria. Es decir, la elipse es una elipse imaginaria. Y si K es menor que menos 2, también la intersección es imaginaria. Es decir, la intersección es una elipse imaginaria. No existe intersección real. Y fíjense que la distancia del centro a este vértice es el semieje C. Entonces, ¿qué podríamos decir? Hablando en términos genéricos. Si K es mayor que menos C y menor que C,
las intersecciones son elipses reales. Ahora, si K es igual a menos C, o K es igual a C, las intersecciones son elipses reducidas a un punto. Si K es menor que menos C, o K es mayor que C, las intersecciones son elipses imaginarias. Bueno, este análisis, que acabamos de hacerlo con ayuda de GeoGebra, en forma gráfica, lo tenemos que encontrar, lo tenemos que hallar, lo tenemos que hacer en forma analítica. ¿Está? Bien. Entonces, reemplazando z igual a k en la ecuación, z igual a k, obtenemos esta expresión, esta ecuación, donde este término ya es un término independiente, porque es un término que no depende de ninguna de las variables. Entonces, este término lo llevamos al segundo miembro. Si restamos 1 menos esta fracción, obtenemos esta expresión en el segundo miembro. Y fíjense que esta ecuación, teniendo en cuenta que todo esto es una constante, ¿sí? Esta ecuación representa una elipse en el plano z igual a k. Ahora, esta elipse, como ya vimos en GeoGebra, puede que sea una elipse real, imaginaria o reducida a un punto. ¿Y de qué va a depender? Va a depender del signo, del valor que tome esta expresión que figura en el segundo miembro. O que lo mismo va a depender de la expresión que figura en el numerador. Es decir, si c cuadrado menos k cuadrado es positivo, la elipse va a ser real. Si es igual a 0, la elipse va a ser una elipse reducida a un punto. Y si es menor que 0, la intersección va a ser una elipse imaginaria, como lo vimos en GeoGebra. Entonces, si c cuadrado menos k cuadrado es mayor que 0, es decir, si es positivo, entonces k cuadrado es menor que c cuadrado. Es decir, el valor absoluto de k es menor que c. Entonces, aplicando la propiedad de valor absoluto, si k es mayor que menos c y k es menor que c, las intersecciones que vamos a obtener van a representar elipses reales. Es decir, volvemos nuevamente a GeoGebra. C en este caso vale menos 2. Entonces, si k es mayor que menos c y menor que c, las intersecciones van a ser elipses reales. Las secciones van a ser elipses reales. Bien. Ahora, si c cuadrado menos k cuadrado es igual a 0, es decir, si k cuadrado es igual a c cuadrado, k es igual a más menos c. Entonces, las elipses que vamos a obtener como intersección van a ser elipses reducidas a puntos, a 2 puntos. Uno de coordenada 0, 0, c y el otro de coordenada 0, 0, menos c. Es decir, viendo a GeoGebra, si k vale menos c, obtenemos un punto de coordenada 0, 0, menos c. Si k vale c, obtenemos como intersección otro punto de coordenada 0, 0, 2. Y finalmente, si c cuadrado menos k cuadrado es negativo, es menor que 0, entonces k cuadrado es mayor que c cuadrado. Es decir, el valor absoluto de k es mayor que c. Aplicando la propiedad de valor absoluto, entonces si k es menor que menos c o k es mayor que c, las intersecciones que vamos a obtener van a ser elipses imaginarias. Es decir, si k es menor que menos c o mayor que c, las intersecciones van a ser imaginarias. Elipses imaginarias. ¿Está, chicos? ¿Entendió? Sí, profe. Hagan captura y vamos a buscar las intersecciones con planos paralelos al plano XZ. Lo estamos trabajando en forma genérica, chicos, porque así lo tenemos que trabajar en teoría. Ya lo van a ver ustedes con un ejemplo práctico en la parte práctica. Secciones con los planos paralelos al plano XZ. De la misma forma se trabaja, se escribe la ecuación de la superficie y la ecuación de la familia de los planos paralelos al plano XZ. Entonces escribo I igual a K, donde K es un parámetro. K es un número real. Entonces, volvemos
en la álgebra, allí tenemos i igual a 0, es decir, k vale 0. Y si k toma otro valor, obtenemos planos paralelos al plano XZ. Vamos a quitar el plano del piso. Ahí está. Bueno, entonces, hacemos el mismo análisis. Fíjense, chicos. Si K es mayor que menos 4, es decir, mayor que este semieje, que es el semieje B, si es mayor que menos B y menor que B, las intersecciones van a ser elipses, fíjense, son elipses reales. Ahora, si K vale B o K vale menos B, ahí las intersecciones van a ser elipses reducidas a un punto. Y si K es menor que menos B o mayor que B, las intersecciones reales no existen. Es decir, las intersecciones van a ser elipses imaginarias. Bien, eso es lo que tenemos que encontrar analíticamente. Entonces reemplazamos I igual a K en la ecuación de la superficie. Entonces, si I vale K, reemplazando en la ecuación de la superficie, obtenemos esta ecuación, donde este término es un término independiente y lo llevamos al segundo miembro. Resolviendo lo que tenemos en el segundo miembro, obtenemos esta ecuación. Si esta es una constante, esta ecuación representa una elipse en este plano, en I igual a K. Va a ser real si B al cuadrado menos K al cuadrado es positivo. Va a ser una elipse reducida a un punto si esta expresión B cuadrado menos K cuadrado es igual a 0. Y va a ser imaginaria la elipse si B cuadrado menos K cuadrado es menor que 0. Entonces, vamos. Si B cuadrado menos K cuadrado es mayor que 0, las intersecciones que vamos a obtener con planos paralelos al plano XZ van a ser elipses reales. Si B cuadrado menos K cuadrado es igual a 0, las intersecciones van a ser elipses reducidas a 2 puntos. Y si B cuadrado menos K cuadrado es menor que 0, las intersecciones van a ser elipses imaginarias. De la misma forma que hemos analizado en el caso anterior. Bien, vamos a las secciones con planos paralelos al plano IZ. Plano IZ. Bien. Fíjense que la ecuación de la familia de los planos paralelos al plano IZ tienen esta forma. X igual a K. Esa es la ecuación. X igual a K. Bien, ahí tenemos el plano X igual a 0. Es decir, K vale 0. Y la intersección es una elipse. Bien, ahí tenemos planos paralelos al plano IZ. Y fíjense que las intersecciones son elipses. Pero no siempre son elipses, ¿no? Elipses reales. Fíjense, si cortamos con un plano, X igual a 3, obtenemos como intersección un punto. De la misma forma que sucedía en los casos anteriores. Entonces, si este semieje, el semieje A, este es el semieje A, vale 3, ¿sí? 3 unidades, entonces, si, vamos a poner de esa forma, ahí. Si K es mayor que menos A y menor que A, vamos a obtener como secciones con la superficie, vamos a obtener elipses reales. ¿Sí? Elipses reales. Ahora, si K es igual a menos A, ¿está? Si K es igual a menos A, o K es igual a A, las intersecciones van a ser elipses reducidas a un punto. Y si K es mayor que A, o K es menor que menos A, las intersecciones van a ser elipses imaginarias. Bien, lo hallemos analíticamente entonces. Si X es igual a K, reemplazando en la ecuación, nos queda esta ecuación, este término es término independiente, lo llevamos al segundo miembro, resolvemos lo que tenemos en el segundo miembro y obtenemos esta ecuación, que es una ecuación que representa a una elipse en el plano X igual a K.
Si a cuadrado menos k cuadrado es mayor que 0, es decir, es positivo, las intersecciones que vamos a obtener son elipses reales. Si a cuadrado menos k cuadrado es igual a 0, las intersecciones que vamos a obtener van a ser elipses reducidas a un punto. En realidad 2 puntos, ¿no? Y si a cuadrado menos k cuadrado es negativo, es decir, es menor que 0, las intersecciones que vamos a obtener van a ser elipses imaginarias. Bien, hagan captura y pasamos a los dos últimos puntos del análisis del elipsoide. Punto 6. Vamos a representar en el punto 6 la gráfica de la superficie del elipsoide. ¿Cómo se hace? Hay que volver a los pasos anteriores del análisis. Puntualmente al paso 3, en donde encontramos las intersecciones con los ejes. Entonces trazamos un sistema de coordenadas y vamos representando las intersecciones que obtuvimos con los ejes coordenados. Bien. Con los ejes coordenados hemos obtenido como intersección puntos con el eje X. Ahí está, con el eje X, 2 puntos. ¿Sí? Estos 2 puntos. Entonces los representamos. Ahí están los 2 puntos. A, 0, 0 y menos A, 0, 0. Los representamos gráficamente, bien bonito acá, haciendo a escala, en forma prolija, con todos los detalles de la superficie. La intersección con el eje Y también hemos encontrado 2 puntos. Esos 2 puntos son estos 2 puntos, ¿sí? 0, B0 y 0 menos B0. Los representamos. La intersección con el eje Z también son 2 puntos. Estos 2 puntos, entonces representamos esos 2 puntos de coordenadas 0, 0, C y 0, 0, menos C. Pasamos al punto 4. Traza sobre los planos coordenados. Sobre el plano XY, hemos encontrado una elipse como traza. Entonces, a partir de estos puntos, por sobre estos puntos, trazamos la elipse. No hace falta, chicos, representar los lados rectos, ¿no? A partir, o por estos 4 puntos, trazamos la elipse. La traza sobre el plano XZ también es una elipse. Eso es lo que hemos encontrado analíticamente. Entonces, por estos 4 puntos, trazamos esa elipse. Traza sobre el plano YZ, también una elipse que se ve de frente. Por lo tanto, por estos 4 puntos, trazamos la elipse. Y ahí está la gráfica de nuestro elipsoide. ¿Está? Punto 7. Gráfica de la superficie que se observa en el primer octante. Entonces trazamos semieje positivo X, semieje positivo Y y el semieje positivo Z. Y vamos representando todo lo que se aprecia en el primer octante. Miren, sobre el semieje positivo X tengo este punto, este vértice de coordenadas A0, 0. Lo represento. A0, 0 al punto. Tengo este otro vértice sobre el semieje positivo Y de coordenadas 0, B0. Lo represento. Ahí está. Sobre el semieje positivo Z tengo este punto. Lo represento. Tiene coordenadas 0, 0, C. Bien. Vamos a las trazas. En el primer octante se observa esta porción de la traza sobre el plano XY. Este cuarto de elipse. Entonces, uno de estos 2 puntos trazando ese cuarto de elipse. Ahí está. Sobre el plano XZ se observa en el primer octante esta porción de la traza. Entonces, hago esa traza uniendo estos 2 puntos. Sobre el plano YZ se observa esta traza, esta porción de la traza. Entonces, uno el punto C con el punto B para hacer esa porción de la traza. Y finalmente se sombrea esta porción de la superficie que se ve en el primer octante. Es ese cascarón. No se olviden que es una superficie. ¿Está, chicos? Análisis completo del elipsoide. Hagan captura y vamos finalmente a GeoGebra para ver
¿Qué es lo que se observa en el primer octante? Bien. Entonces vamos a representar todas las trazas, todas las intersecciones. Bien, ahí está. Miren, vamos a mirar la superficie desde arriba. Acá tenemos el primer octante, segundo, tercero y cuarto octante. Y por debajo están otros 4 octantes. El primer octante es el octante determinado por el semieje positivo X, el semieje positivo Y y el semieje positivo Z. Entonces, la porción de la superficie que se observa en el primer octante es esta porción. Esto que estoy indicando con el puntero, chicos. Esta, chicos, es este cascaroncito de la superficie llamado elipsoide. Bien, espero que haya quedado claro. Bien, ya hicimos el análisis completo del elipsoide. Ahora vamos a la práctica, chicos. En la práctica van a hacer el análisis siguiendo todos estos pasos de un elipsoide en particular. Así que pasamos a la práctica.